El Salmo 31 es considerado un lamento, donde el rey David expresa sus angustias personales, que incluyen persecuciones, traiciones y sufrimientos. Pudo haber sido escrito en un periodo de intensa presión, posiblemente durante el tiempo en que David huía del rey Saúl, o más adelante en los tiempos de la rebelión de su propio hijo, Absalón. Se revisa el versículo 15 en 3 versiones: Reina Valera 60, Dios habla hoy, y Biblia en lenguaje actual. Dice: en tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Mi vida está en tus manos, líbrame de mis enemigos que me persiguen. En tu mano están mis años, líbrame de la mano de mis enemigos y de los que me persiguen. En los primeros versículos de este salmo, David está suplicando ayuda, protección, refugio, rescate, fortaleza. Está suplicando a Dios, al Señor. Pero, ¿quién es la persona a la que David hace esta súplica? Sí, David hace la súplica a Dios directamente. Dios es espíritu eterno. Tiene vida en sí mismo. Nadie lo creó. Él existe de eternidad a eternidad. Dios es el creador del universo. Por lo mismo es creador del tiempo para poder relacionarse con los seres humanos que diseñó y formó cuidadosamente. Cuando el hombre habla de una relación con Dios, tiene necesidad de referenciarlo con el tiempo cronológico, el que se mide en segundos, minutos, horas, días, años. Es lineal y secuencial. Se dice que es el tiempo humano. Un ejemplo está en Hechos 17:26, en donde se indica que Dios ha determinado los tiempos anteriormente establecidos, cronos, y los límites de la habitación de los hombres. Sí, cronos da la dimensión de la paciencia, donde se debe esperar en el Señor. Describe el paso del tiempo en un sentido físico y terrenal. Por ejemplo, en Hechos 17, 26 y 27 dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. El énfasis está en la expresión: les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. En su conocimiento y sabiduría eternos, Dios ya fijó previamente la secuencia u orden de los tiempos, refiriéndose al tiempo cronos, por lo que tiene la capacidad de guiar la historia de la humanidad, incluyendo la ubicación de los pueblos y su desempeño. Así que Dios tiene un propósito y un tiempo. Otra vez hablamos del tiempo cronos, para que cada pueblo en general y cada persona en particular puedan establecer relaciones con su Hacedor. Kairos se refiere al momento oportuno o decisivo, a un tiempo cualitativo más que cuantitativo. Es el tiempo de Dios, un momento en el que Dios interviene en la realidad humana. Kairos da la dimensión de la acción, donde el ser humano es llamado a responder al llamado de Dios. Tiempo que cuenta para Dios. Tiempo de Dios. Un ejemplo muy apropiado es el momento en que Jesús comenzó su ministerio, cuando dijo: el tiempo se ha cumplido. Ese es tiempo Kairos. El tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed. Crean en la buena nueva. Crean a la buena noticia, según Marcos 1:15. El tiempo es cumplido.
Aquí Jesús está refiriéndose a un momento designado por Dios, un tiempo kairos en el que se inicia una nueva etapa de la salvación, porque Dios desde la eternidad planeó el plan de salvación para toda la humanidad al comprobar antes que todo, al comprobar antes que todo existiera, que al darle libre albedrío al ser humano, éste desobedecería a Dios, provocando una separación entre Dios y los hombres. Así que en lo general, el plan de salvación tuvo varias etapas. El diseño del ser humano, a imagen y semejanza de Dios, incluye la libertad de decidir. El diseño de la oportunidad de obedecer. Del fruto de los árboles del huerto comerás, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal. El diseño de la humanización del Hijo de Dios. Engendramiento de Jesús en el vientre de una mujer virgen, anunciada por los profetas, confirmada por el ángel que habló a María, la mujer virgen. El diseño del nacimiento de Jesús en Belén, incluyendo la situación sociopolítica del momento, el Imperio Romano, la esclavitud, el idioma griego. El diseño del inicio del ministerio de Jesús en la tierra, anunciando que el reino de Dios se había acercado, tomando como referencia la predicación y encarcelamiento de Juan el Bautista. Otras etapas, hasta conseguir el retorno del hombre hacia Dios por medio de Jesucristo, su Hijo amado. Por fin, una eternidad con Cristo, disfrutando en su trono de gloria. Pensando así, qué importante el momento Kairos, cuando Jesús, el Hijo de Dios, que para ese momento histórico, Cronos, es un hombre de aproximadamente 30 años, cuando dijo, el tiempo es cumplido, haciendo incidir el tiempo de Dios en el tiempo de los hombres. Conviene recordar que al realizar la traducción del lenguaje en que fue escrito el Nuevo Testamento a los diferentes idiomas del mundo, en ocasiones fue difícil utilizar palabras apropiadas para que el lector, en este caso en el idioma español, pueda clarificar el mensaje. Así, en la traducción se utilizó la palabra tiempo, indistintamente si se trata de tiempo cronos, tiempo en el que el hombre mide la realización de eventos, y el tiempo en que Dios incide en los tiempos del hombre para hacer cumplir sus propósitos eternos, tiempo kairos. Por tanto, entender el concepto de kairos en la Biblia es esencial para comprender la forma en que Dios actúa en el tiempo, no necesariamente según el cronograma humano, sino en los momentos precisos y perfectos según su plan divino, kairos. Por otro lado, kairos significa el momento oportuno, el momento correcto o un tiempo designado. No se mide en cantidad, sino en calidad. No en duración, sino en lo que sucede en cada instante. Se pueden identificar muchos ejemplos de la incidencia del tiempo de Dios en el tiempo de los hombres, pero solo se menciona una cita más en 2 de Corintios 6:2. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. La segunda carta a los Corintios fue escrita por el apóstol Pablo entre los años 55 y 57 después de Cristo, a una iglesia joven enfrentando desafíos internos y externos, buscando fortalecer la fe, restaurando las relaciones. Sobre todo hace énfasis en el nuevo pacto de gracia que caracteriza al Nuevo Testamento. Por eso habla de tiempo. ¿Pero a qué tiempo se refiere? Cronológicamente hablando, se mencionó que los años entre 55 y 57 después de Cristo, Pablo escribió y envió esa carta a Corinto. Corinto era un importante centro comercial y cultural en la antigua Grecia, conectando la península del Peloponeso con el continente griego.
Su población incluía ciudadanos libres, esclavos, griegos, italianos, asiáticos y algunos judíos. Corinto era conocida por su riqueza, comercio activo y vida moral permisiva, toda vez que ahí adoraban a la diosa Afrodita, que era conocida como la diosa de la belleza, la sensualidad y el amor, según la mitología griega. Por lo que tenían como culto para esa diosa la celebración de prácticas sexuales. En ese ambiente socioeconómico nació la Iglesia de Dios en Corinto. Esa iglesia estaba compuesta por gentiles. Entre esos gentiles había un porcentaje alto de griegos y por supuesto había judíos que aunque habían aceptado las enseñanzas de Pablo, quien estuvo 18 meses, o sea, año y medio en Corinto, enfrentaban divisiones internas, celos y conflictos como la práctica de inmoralidad sexual, heredada de su vida fuera del conocimiento de la gracia de Dios. Los primeros 7 capítulos de esta carta destacan la gloria del Evangelio y la experiencia de Pablo como ministro de Cristo, quien en ese preciso momento cronológico irrumpe en una sociedad principalmente gentil que desconoce absolutamente a Dios, pero que teniendo la necesidad de adorar, porque Dios puso en cada ser humano esa necesidad, la sociedad corintia adoraba a una figura humana que no era, no es, nunca ha sido Dios. Para ese momento de la historia humana, toda vez que el Hijo de Dios ya había llegado a la tierra, había muerto y resucitado, consumando el plan de salvación para la humanidad, uno de los embajadores de Dios en la tierra para anunciar esta grata noticia, el apóstol Pablo, llegó a Corinto. Estuvo 1 año y medio enseñando estas verdades que se ofrecen como regalo de Dios, el Evangelio de la gracia, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, decía Pablo, y muchos de nosotros decimos lo mismo. De esta manera, el tiempo de Dios, Kairos, interviene en el tiempo del hombre, en el tiempo Cronos, diciendo, precisamente ahora es el tiempo, Kairos, el tiempo aceptable, ahora es el día de salvación. Entonces, Cronos es el tiempo en que vive el hombre y Kairos es el tiempo de Dios que intercepta en el tiempo del hombre. Así que cuando se lee acerca de tiempo en la Biblia, conviene prestar atención a cuál de esas dos palabras está haciendo referencia, ya que dará una mejor comprensión del pasaje. Es muy importante no perder de vista que siendo el ser humano una criatura o creación de Dios, siempre tendrá la necesidad de referenciar los eventos y las personas con el tiempo, su tiempo, el tiempo Cronos. Por otro lado, Dios, el Creador, es espíritu eterno. Eso quiere decir que Dios no tiene edad, no tiene principio, no tendrá fin. Existe desde la eternidad y hasta la eternidad. Dice Salmo 92, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Estas verdades explican por qué, cuando el hombre habla de Dios, tiene necesidad de referenciarlo con el tiempo del hombre. Aunque para Dios el tiempo no existe, pues Dios es atemporal, sin tiempo humano. El Salmo 90, escrito por Moisés, según los estudiosos de la Biblia, en los versículos 3 al 5 expresa: vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Reconociendo que Dios es el creador, es eterno y por lo mismo soberano, no tiene que dar explicaciones de lo que hace o permite, aunque porque es amor, muchas veces explicará su proceder y dará gratuitamente lo que el hombre necesita. Sigue diciendo el Salmo 90 ahora en los versículos 10, 12, 14, 16 y 17. Los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos son 80 años, tiempo Cronos. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos hacia la eternidad, hacia el tiempo Kairos.
Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, tiempo cronos, que traigamos al corazón sabiduría, considerando el tiempo kairos. De mañana, en la época temprana de la vida, cuando somos niños, adolescentes o jóvenes, en la mañana, por la mañana, sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días, todo el tiempo que estemos en la tierra y que no sabemos cuánto tiempo es. Aparezca en tus siervos tu obra, incida la presencia de Dios, la luz de Dios, la gloria de Dios y tu gloria sobre sus hijos, que la gloria de Dios, el kairos de Dios, también alcance a los hijos de los siervos o servidores de Dios. Esa es la mejor y única herencia que una persona puede dejar a su descendencia. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. El resultado de la presencia de Dios en la vida del ser humano es que puede realizar buenas obras, las buenas obras que Dios ya diseñó para que andemos en ellas. Pablo el apóstol lo repite en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya. Dios es el creador. Creados en Cristo Jesús. En Cristo Jesús somos nuevas criaturas para buenas obras. Las buenas obras son resultado de la salvación por gracia, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, según el tiempo de Dios, el tiempo kairos. En la relación Dios y hombre es necesario hablar en términos de tiempo cronológico, pues siendo Dios eterno y omnisciente, permanece constante a lo largo del tiempo. Cronos. Así que surge la relación de Dios con el hombre en tres momentos: pasado, presente y futuro. Dios en el pasado es el creador y origen de todo, como dice en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí se reconoce a Dios como el comienzo de todo. Dios en el presente. Dios está con los seres humanos en cada momento de la vida. En Mateo 28:20 Jesucristo asegura: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios está siempre presente. Dios en el futuro. Dios tiene un plan para el futuro de la humanidad y del mundo. Según Apocalipsis 21:4 se lee: Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Esta promesa revela la esperanza en el futuro que Dios tiene preparado. Cuando alguien entiende y aprende a distinguir el tiempo que miden los hombres con el tiempo en que Dios incide en la cronología humana, adquiere seguridad, aprende a esperar para hacer coincidir el tiempo cronos con el tiempo de Dios, fortalece su fe sabiendo que Dios tiene el control de la historia humana y de la historia mundial. Puede distinguir en sí mismo y en los demás en un momento determinado los tiempos especiales de intervención divina en la vida de las personas, incluso de las naciones. Regresando al Salmo 31, comienza con una súplica de ayuda y protección, seguido de una declaración de confianza en Dios y culmina con un llamado a la alabanza. Siendo el hombre una criatura que Dios formó del polvo de la tierra, a la que le dio soplo de vida y fue en ánima viviente, al que también le dio la capacidad de tomar decisiones y ejerciendo ese libre albedrío, el salmista está suplicando a Dios que lo libre en su injusticia, que incline su oído, que lo guíe, que lo encamine, que lo saque de la red, que reciba su espíritu, o sea, habla de diferentes eventos y momentos en la vida humana. El versículo 15 dice claramente: en tu mano. Aquí conviene otra aclaración. El salmista está hablando con Dios. Dios es espíritu eterno, esto es, no tiene manos. Dios en su relación con el ser humano le permite que hable con él según sus esquemas mentales.
Porque así como necesita una referencia de tiempo cronos para relacionarse con Dios, también necesita una referencia humana para entenderse con Dios. Por lo anterior, Dios acepta el lenguaje antropomorfo en la conversación con sus criaturas. De ahí que el salmista diga en tu mano, como si Dios tuviera una mano. Enseguida dice, están mis tiempos, es plural. Habla del tiempo cronos, del tiempo del hombre. Ya en Eclesiastés 3, del 1 al 8, expresa, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. En esta enumeración están los eventos que pueden presentarse durante la vida de un ser humano. Entonces, el salmista está colocando bajo la protección de Dios todos y cada uno de los eventos que puedan surgir durante su trayectoria por la tierra. En el Salmo 31:15 se refleja una transición donde David, aunque consciente de sus enemigos, se aferra a la certeza de que su vida está en las manos de Dios. La expresión en tu mano están mis tiempos resalta cómo la fe puede proporcionar fortaleza en momentos de crisis. Anima a soltar la necesidad de controlar todo y reconocer que hay un plan divino en cada situación vivida. Sugiere que todas las circunstancias de la vida, incluidas las pruebas y tribulaciones, están bajo el control soberano de Dios, confirmando así que Dios tiene un plan y propósito para cada uno de los seres humanos, incluso en las situaciones más difíciles. La segunda parte del versículo, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Expresa una súplica por la protección divina. Aquí, David reconoce la realidad de la oposición y el peligro en su vida, pero también muestra su confianza en que Dios tiene el poder de liberarlo de esos peligros. La súplica por liberación de enemigos y perseguidores puede ser interpretada no solo en un sentido físico, sino también espiritual. En la vida las persecuciones pueden manifestarse como luchas internas, preocupaciones o situaciones adversas que parecen insuperables. Al reflexionar sobre este versículo conviene preguntar, ¿en qué áreas de mi vida necesito soltar el control y confiar en la intervención de Dios? Finalmente, el Salmo 31:15 nos recuerda que aunque enfrentemos adversidades, siempre podemos acudir a Dios como nuestro refugio, sabiendo que Él está al tanto de cada uno de los tiempos y que brinda la protección y la ayuda que sean necesarias. Sí, en su mano estamos y están. Bendito sea Dios. Búsquennos en Ventana Virtual Cristiana Radio de Yucatán y en las redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, como Disfrutando la Palabra con Rosario Hernández Ojeda.